¿Qué es Al-Ándalus? Al-Ándalus era el nombre que tenía el territorio musulmán en la península ibérica en la Edad Media. Este territorio fue cambiando con el tiempo. A veces era más grande, a veces era más chico. Y es que, como hemos visto en otros vídeos, los musulmanes, al crecer desde Arabia, llegaron hasta la península ibérica, lo que hoy es España, y conquistaron la península ibérica. Aquí vais viendo, en color verde, cómo poco a poco se va extendiendo el mundo musulmán durante la Edad Media, hasta que ahora veis que va a llegar a España. Bueno, ¿y qué había en España antes de los musulmanes? Pues en España había un reino, como veis ahí, un reino que lo había creado uno de los pueblos germánicos, o sea, uno de los pueblos bárbaros que habían invadido el Imperio Romano. Y este pueblo eran los visigodos. Bueno, pues en este reino visigodo tenía la capital en la ciudad de Toledo. Ahí la veis en latín, Toletum. Así que en resumen, en España, antes de los musulmanes, estaba el reino visigodo de Toledo. Ahora vamos a ver cómo los musulmanes conquistaron el reino visigodo de Toledo. España fue conquistada por los musulmanes desde el norte de África. Y los protagonistas de esta conquista fueron dos personas llamadas, como veis ahí, Musa y Tariq. Vamos a ver quién era cada uno de ellos. Musa era el gobernador de la provincia del norte de África. O sea, Musa era el emir. ¿Tú recuerdas lo que era un emir? Y Tariq fue el jefe del ejército enviado por Musa para conquistar la península ibérica. O sea, uno era el político y el otro el militar. Pues Musa y Tariq, los dos derrotaron al rey visigodo. El rey visigodo se llamaba Don Rodrigo y lo derrotaron en la batalla de Guadalete en el año 711 después de Cristo. Después de derrotar al rey en la batalla de Guadalete, los musulmanes siguieron conquistando el resto de la península y a veces lo conquistaron incluso sin guerra. Porque los nobles visigodos, cuando veían que venían los musulmanes, se asustaban y se rendían y obedecían a los musulmanes a cambio de que no les quitasen ni su riqueza ni sus tierras. Pero algunos visigodos sí que se refugiaron en las montañas de Asturias. Pues así conquistaron los musulmanes la península ibérica. Ya hemos visto que el territorio musulmán en la península ibérica se llamó Al-Ándalus. Pues los musulmanes tuvieron Al-Ándalus en su poder durante 800 años, desde el año 711 hasta el año 1492. En 800 años pasaron muchas cosas. Primero, Al-Ándalus era una provincia dentro del califato omeya de Damasco. Es decir, Al-Ándalus era un emirato. Recordad que emirato era la palabra que significaba provincia. Pues este emirato tenía un gobernador que dirigía la provincia, o sea, que dirigía el emirato, desde la ciudad de Córdoba, porque Córdoba era la capital de esta provincia, de este emirato. Pero el gobernador, lógicamente, gobernaba obedeciendo al califa omeya que estaba en Damasco. Así que esta fase, Al-Ándalus es un emirato dependiente. Depende de las órdenes del emperador o califa, que era un hombre de la familia de los omeyas. Pero la familia de los omeyas fueron asesinados por la familia de los abasí en el año 750. Pero cuando los omeyas fueron asesinados por los abasí, el último omeya que consiguió escapar y sobrevivió, que se llamaba Abderramán I, se refugió en Al-Ándalus. Entonces, Al-Ándalus se convirtió en una provincia rebelde, una provincia que no obedece al califa. Así que ahora Al-Ándalus es un emirato
independiente, va a su aire. Esto fue así hasta el año 929. En el año 929, uno de los descendientes de Abderramán I, llamado Abderramán III, sí se convirtió en califa independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ya no es una provincia rebelde que no obedece al califa, sino que ahora él dice que él es el verdadero califa y que los otros, los abasí, que están en Bagdad, son unos impostores. Es el califato de Córdoba, la época de más esplendor de todo Al-Ándalus, porque había un comercio muy próspero, pero sobre todo porque se hacían campañas militares contra los reinos cristianos del norte para saquearlos. Sobre todo estas campañas se hacían, estos saqueos, durante la época del gobierno de Almansor. Y los reinos cristianos hasta tenían que pagarle a los musulmanes un impuesto, a cambio de que los musulmanes no les saquearan. Pero en el año 1031, el califato se dividió en reinos pequeños, los reinos de taifas. ¿Por qué pasó esto? Porque los gobernadores de cada provincia del califato de Córdoba, Badajoz, Toledo, Zaragoza, pues estos gobernadores ya no obedecían al califa de Córdoba, iban a su aire. Así que cada gobernador convirtió a su provincia en un reino independiente, los reinos de taifa. Estos reinos de taifa van a ser muy prósperos económicamente. Sobre todo destaca el de Sevilla, el de Toledo, el de Badajoz y el de Zaragoza. Sin embargo, al estar divididos, eran débiles militarmente y los cristianos los iban conquistando. Bueno, pues para evitar esto, almorávides y almohades, que son dos pueblos musulmanes del norte de África, invadieron Al-Ándalus para evitar que los cristianos los reconquistaran. Así que hubo unos primeros reinos de taifas y luego el imperio almorávide, que pusieron la capital en la ciudad de Sevilla. Unos segundos reinos de taifas, cuando derrotaron a los almorávides. Y luego vino el imperio almohade, unos años después de la llegada de los almohades a España, desde el norte de África. Su capital de nuevo, Sevilla. Y unos terceros reinos de taifa cuando el imperio almohade desapareció. El reino nazarí de Granada es el último reino de taifas que sobrevivió. ¿Por qué resistió 200 años este reino tan pequeño? Sobrevivió porque era muy rico, económicamente hablando. Tenía mucha costa para comerciar con barcos, tenía también muchos valles en las montañas de la cordillera bética para cultivar, y entonces le pagaban impuestos, le pagaban oro a los reyes de Castilla para que a cambio ellos no les ataquen. El reino de Granada estaba gobernado por la dinastía, por la familia nazarí, y su palacio era la Alhambra de Granada. Así que tres han sido las principales ciudades musulmanas en España: Córdoba, cuando el Emirato y el Califato; Sevilla, cuando los reinos de taifa y cuando los almorávides y almohades; Granada, el último reino. A lo largo de estos 800 años de Emirato, Califato y reinos de taifa, ¿cómo vivía la gente de Al-Ándalus? Pues la población estaba dividida en dos grupos: musulmanes y no musulmanes. Entre los musulmanes había también varios grupos. Los árabes estaban arriba del todo. Eran una pequeña minoría que tenían el poder político y las tierras. A diferencia de ellos, los bereberes del norte de África, aunque también eran musulmanes que habían venido cuando la conquista, no venían de Arabia, sino que venían del norte de África y eran más humildes, eran pastores y cosas así. En tercer lugar, entre los musulmanes, los muladíes. Los muladíes eran los hispano-visigodos, o sea, la gente que estaba aquí ya viviendo en la península cuando llegaron los musulmanes
y que se habían convertido ellos en musulmanes. O sea, ahora creían en Alá, hablaban árabe, seguían las costumbres y la manera de vestir musulmana. Frente a ellos estaban los no musulmanes, que tenían que pagar impuestos. Los mozárabes son hispano-visigodos que sí siguieron siendo cristianos. O sea, gente que ya estaba en la península viviendo cuando los musulmanes la conquistaron, igual que los muladíes, pero que siguieron siendo cristianos, que no se convirtieron en musulmanes. También había judíos que se dedicaban a la ciencia, a la medicina o al comercio. Como veis, los musulmanes eran tolerantes con la gente de otra religión. Simplemente les obligaban a pagar un impuesto por no ser musulmanes. Había también esclavos, pero muy pocos. Y si se pasaban a la religión musulmana, normalmente eran liberados. Y algunos antiguos esclavos llegaron a ser personas muy importantes. De hecho, del musulmán viene la palabra esclavo. Viene de eslavo, porque los esclavos musulmanes los solían traer de raza eslava. Y es que en estos 800 años de musulmanes en nuestro país han dejado mucha herencia. No solo en el vocabulario, donde muchas palabras del español, como veis, vienen del árabe. También recogieron las técnicas de regadío de los romanos y muchas más cosas.